Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá nuevamente a Economía 4D en una semana donde tenemos un montón de noticias, pero la principal, ayer vivimos un ruidazo, hoy a la noche está convocada una marcha de velas, todo esto vinculado por el tarifazo, el impacto que está teniendo el tarifazo sobre el bolsillo de todos los argentinos. Cuando digo todos los argentinos, incluyo a todos, incluso a Gustavo Idoyaga, que lo tengo acá al lado, que hoy se quejaba por lo que le vino de luz, de gas. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo te va, Luis? Bueno, Luis. Agustín. ¿Cómo te va, querido Agustín? Me confundió con Barrio Nuevo. No, ya estamos bien. Fíjense la multiplicidad de temas. A ver, si hacemos un repaso desde el día lunes, estamos hablando de Tagliapietra y ahí sí va el nombre que nos acompaña hoy en el estudio. El tema de la interpelación al ministro Oscar Aguad. Realmente este escenario de indefinición, de impericia, Luis Tagliapietra está pidiendo casualmente la renuncia de Oscar Aguad porque hay una serie de promesas que son incumplidas. Pero si seguimos con lo que ocurrió en la semana, también la semana fue uno de los titulares, antes de meternos de lleno con el tarifazo, uno de los titulares, ¿cuál fue? El tema de Pharmacity, el sector empresario, la pequeña y mediana farmacia. Y este tema que aparentemente con el dictamen del Procurador General parece que de una luz roja donde Pharmacity no podía desembarcar en la provincia de Buenos Aires, se transforma en una luz amarilla. ¿Y quién está en el medio? Claro, ese es otro ¿Quién ángulo está en el medio? El compañero Mario Quintana. Que hay otro tema, ¿no?, que nosotros acá venimos hablando hace rato en el programa. Esto del conflicto de intereses, ¿no? Que para un lado es corrupción pura y dura. Después del otro lado es conflicto de intereses, tener un offshore parece que ahora es legal, hay como una instalación, ¿no?, cultural, digo, una construcción de sentido común que empieza a naturalizar estas cosas y son muy graves. Lo que pasa con Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, que vos comentás, más allá del impacto, y esta noche vamos a estar tocando ese tema sobre la farmacia, sobre los profesionales que tienen su actividad en este sector, también hay un tema de muy grave a nivel Quintana, a nivel esta cuestión de intereses, de incompatibilidades y de casos de corrupción, digámoslo, porque a ver, cuando sale firmada la resolución esta que permite la instalación de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, Mario Quintana seguía vinculado al grupo empresario. Entonces, digo, en algún momento me parece que desde la justicia algo van a tener que hacer con estas cosas porque se van sumando y ya son muchas. Realmente un tema muy delicado. Y sin embargo también un exfuncionario de Cambiemos resultó procesado y embargado casualmente, ¿saben por qué? Por cajonear expedientes y trámites que estaban vinculados a sanciones que se debían aplicar a Pharmacity. Mientras tanto, sancionaba al resto de las farmacias. Pero justo Agustín que dijo algo, y acá hablamos de economía. Señores, ¿cuál es el argumento de Pharmacity? No nos permiten la libre competencia. Y le quiero decir a ustedes que el mercado de la salud es un mercado imperfecto en cuanto a las demandas y demás. Ustedes saben que hace muchísimos años, cuando no existía la seguridad social, había personas que para hacerse una cirugía de alta complejidad tenía que vender un departamento. Y esto define que es un mercado imperfecto. Entonces tiene que intervenir el Estado en esta regulación de la oferta y la demanda. Y a ver, una pregunta técnica a los que le puede gustar como negocio Pharmacity. En un pueblo, en una ciudad, ¿va a colocar una farmacia de turno? No, señores, no es rentable para ellos. Entonces no existe este concepto de agente sanitario. Y los profesionales de farmacia son agentes sanitarios. Forman parte del equipo de salud, donde el Estado debe tener un rol importante. Mira, voy a tomar lo que estás hablando para vincularlo con el tema tarifa. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo es el vínculo? Vos estás hablando de alimentos. Sabemos, acá en el programa lo dijimos más de una vez, alimentos, estás hablando de medicamentos.
los medicamentos, junto a los alimentos, por eso me confundía, son de los rubros que más están subiendo cuando hablamos de inflación. ¿Viste? Cuando hablamos de inflación siempre nos referimos a el nivel general de precios que marca el INDEC, el IPC, pero si vos mirás tarifas... Disculpa, tira el datito del mayorista del trimestre. Se fue al 12%. Al 12%, el índice de precios mayorista. El índice de precios minorista acumula ya casi 6.7% en un trimestre. La mitad de la meta para todo el año en solo 3 meses. Inalcanzable. Pero ¿por qué te marco lo que vos decís de los medicamentos, alimentos, tarifas? Todas estas cosas vienen teniendo aumentos muy por encima del resto de los precios que relevan cuando arman el índice este. El índice que arma el IPC intenta representar una canasta de consumo que nos represente a todos, pero no hay una canasta homogénea que nos represente a todos. De hecho, acá en el estudio, nosotros, los invitados que tenemos hoy, seguramente tenemos canastas de consumo bastante diferentes. Bueno, cuando vos tomás algunos sectores de la sociedad, el caso de los jubilados, por eso te lo tomo con medicamentos, donde consumen muy fuerte medicamentos, casos de trabajadores que tienen ingresos en los niveles más bajos de la pirámide distributiva, es decir, que tienen ingresos más bajos dentro de lo que es la escala salarial de la economía, tienen en su canasta de consumo una participación mucho más fuerte, o sea, del bolsillo un porcentaje mucho más importante va a parar a las tarifas de servicios públicos, al transporte público, el colectivo, los trenes, el subte en el caso de la ciudad de Buenos Aires, a alimentos, a medicamentos. El porcentaje que va a parar ahí es mucho más importante que en el de alguien que quizá tiene ingresos más altos e incluso capacidad de ahorro. Con esto, ¿qué te quiero marcar? Cuando hablamos de inflación y decimos, guarda que las paritarias están en 15%, la inflación este año va a estar cerca de 25%, entonces hay una pérdida en poder adquisitivo de los salarios, en realidad, en sectores de salarios más bajos, la pérdida es más fuerte todavía, es mucho más grave la situación, la inflación no es de 25%, es mucho más alta. Por eso, la reacción que estamos empezando a ver con los ruidazos, con las marchas de velas y con diferentes expresiones populares que empiezan a marcar una alerta que el gobierno empieza a ver con preocupación sobre este tema. En el marco de algo que vivimos ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, y hoy vamos a estar hablando de eso con algunos de nuestros invitados, hubo una estrategia para levantarse a último momento, no dar quórum y tirar abajo una sesión que planteaba el debate y la presentación de varios proyectos de ley desde diferentes sectores de la oposición que apuntaban justamente a controlar el tema de los tarifazos, a proteger a diferentes sectores de la sociedad que hoy están siendo víctimas de estos tarifazos. Y vos que mencionaste, vamos a relacionar también este tema, la implicancia que tienen los tarifazos en la pequeña y mediana empresa, obviamente también en los consumidores, en ustedes, los consumidores finales. Y también hablaste del tema del precio de los medicamentos. Señores, mientras que sube el precio de los medicamentos, baja la rentabilidad de las farmacias. A ver, porque a veces uno va a culpar al mostrador, el último eslabón, al que el farmacéutico, el empleado de farmacia que te atiende ahí y te está entregando el medicamento, los formadores de precios en la industria, ¿sí? Y mientras tanto, con este tema de PAMI y esta propuesta de reducción de precios, quien paga los patos, quien paga el pato de la boda, es el último eslabón, es la farmacia, y no lo paga la industria farmacéutica, o sea, los formadores de precios, y esto también tiene correlación con que se está discutiendo en el Senado, por un lado la ley de compra nacional, que no tiene que ver con esto, pero sí la ley de defensa de la competencia, y este tema de la cartelización, ¿no es cierto? Esos grupos, porque el desembarco de Pharmacity, obviamente a futuro va a plantear un escenario de cartelización. Y además, en el caso del comercio, lo que vos marcás, que es así, los formadores de precios son los que definen, el comercio actúa de intermediario, además enfrenta un efecto pinzas, digamos, por aumento de los costos. Totalmente. Vos al comercio le das el producto más caro y después le aumentás la tarifa de los servicios, aumentan diferentes costos que tiene que enfrentar el comercio, de manera que no tiene otra alternativa para tratar de sostener alguna rentabilidad que se va ajustando, que se va angostando, trasladar a precios, y entonces por eso es que cuando uno va como consumidor a comprar el medicamento al mostrador, enfrenta precios cada vez más altos y se enoja, pero responde a esta lógica macroeconómica. Y te sumo algo, ya que hablamos, viste que nosotros acá hablamos mucho de inflación y la crítica que venimos haciendo es el gobierno no le encuentra el agujero al mate, como se dice en criollo, y no logra dar pie con bola con el tema de la inflación. Estaban convencidos que el Banco Central, subiendo las tasas de interés, lo solucionaba. Discúlpame, se lo vio medio enojado el presidente del Banco Central diciendo: si esto sigue así, va a subir las tasas. Sí, y el presidente del Banco Central le mandó un mensaje
públicamente a jefatura de gabinete. Sí, señor. Recapitulemos muy rápidamente. ¿Te acuerdas la conferencia de prensa el 28 de diciembre, el Día del Inocente? Sí, donde quedó blanco, casualmente, el presidente del Banco Central. Ahora tomó valor para decir, claro, aumento las tasas. porque en esa conferencia de prensa lo apretaron al presidente del Banco Central dentro del gobierno para que baje un poco las tasas de interés, porque le dijeron, no hay chance de que la economía se reactive, el consumo, la inversión, no hay forma con estas tasas de interés. El presidente del Banco Central, muy enojado porque no quería ni participar de esa conferencia de prensa, dio una señal muy escueta y recortó muy poquitito la tasa de interés 2 veces. La consecuencia de eso, ¿cuál fue? La disparada del dólar. ¿Te acordás? De 17 y pico de pesos que se fue hasta los 20 y medio que tenemos hoy. Ahí el Banco Central tuvo que empezar a salir a vender dólares para contenerlo. Hoy la señal que le dio el presidente esta semana del Banco Central a la jefatura de gabinete fue: la inflación no está cediendo, el registro de marzo fue mucho más alto de lo que esperábamos, el de abril va a ser muy alto de nuevo, las proyecciones ya dan 2,4, 2,5% mensual, lo mismo que marzo, lo mismo que febrero, la inflación anualizada está arriba de 25%, esto está descontrolado, entonces les dice, cuidado, que si esto sigue así, el próximo mes vuelvo a subir las tasas de interés. Volver a subir las tasas de interés, ¿qué implica? Seguir ahogando el consumo, seguir ahogando la inversión y en un contexto donde... Vamos a también mencionar la pequeña y mediana empresa. Hoy Claro. por lo que mencionaste, estamos con alguien del sector farmacéutico, la presidenta de la COFE y demás. Las farmacias, cuando PAMI le patee para pagar, tienen que ir a pedir crédito al banco. El banco le va a cobrar más tasa de interés. Eso Claro. forma parte de los costos. Claro, las tasas de interés altísimas en las nubes que te encarecen el costo del financiamiento, te tiran abajo el consumo, la inversión, etcétera. Así que esa es la situación que hoy se está viviendo en una semana donde el Banco Central fue muy relevante, captó mucho la atención, no solo por estas declaraciones de Sturzenegger, no solo por el mensaje encriptado que le dio públicamente a jefatura de gabinete. Encriptado. Encriptado, dijo Datelis. Y claro, fue un mensaje, no los nombró, no les dijo, che muchachos, dijo, tiró técnicamente algún concepto para mostrarles que va a subir las tasas de interés en caso que lo considere necesario. La realidad es que con la inflación, como te decía recién, no dan pie con bola. La víctima de esto somos todos nosotros. Por último, esta semana el Banco Central tuvo que renovar LEVAC. Sí. Ah, el tema de las LEVAC. Algo Bien. que hace todos los meses. ¿Sabes cuánto vencía? 500, Unos mangos. sí. 586.616 millones de La pesos. sabe que debe estar renovando alguna LEVAC, Agustín, no lo quiere confesar, acá habla mucho de estar renovando alguna Hablo LEVAC. de esto todo el tiempo. 586.616 millones de pesos. Un montón de guita. Ahora, el 87% de esto se renovó. El resto no. Lo que no se renovó, 89.000 más o menos millones de pesos, queda afuera, se puede ir al dólar. Estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares en un banco central que ya vendió 2.500 el último mes y medio para contener la suba. Es una situación compleja. El mes que viene, te lo contamos ya hoy desde ahora, el mes que viene vencen 685.000 millones de pesos. Cada vez más. ¿Por qué cada vez más? Porque cada vez el público apuesta más a la letra más cortita, a la de 30 días. A más de 30 días al Banco Central y al gobierno no le está prestando nadie. Están todos mirando y orejeando, como se dice en la jerga timbera, para no estirar mucho los plazos, previendo que la situación es cada vez más delicada. Hacemos un repaso del aumento tarifario, si tenemos el zócalo por ahí. El gas aumentó un 930%. Señores, aumentó un 930%. Y falta, hasta octubre, un 30% más. Está faltando para lograr esta meta del subsidio, quitar el subsidio al 23% de los usuarios. La electricidad, ¿cuánto aumentó desde diciembre de 2015 hasta ahora? 920%. Vamos a aclarar una cosita. Cuando vos decís falta un 30 más, quiere decir no que se va de 930 a 960. Totalmente. 30% más de sobre este ese importe. monto. O sea que en el acumulado te va muy arriba de 1000%, Sí. ¿no? Bueno, vamos al tema del agua. En mayo aumenta un 26% y van a sacar los subsidios. Algunos, el que le viene con tarifa plana, le viene con un 26% más. Aquellos que hay 1.100.000 usuarios que le van a sacar los subsidios, o sea, te va a venir no la tarifa vieja, la tarifa sin subsidio más un 26%. Realmente un escenario complicado y queríamos nosotros, la cuarta D de la economía es la dimensión social y hablar un poquito también lo que vos dijiste de las tarifas, cuánto representa, por acá se armó el debate, si el proyecto era, no importa de quién sea o no, el titular de un proyecto para tocar el tema de tarifas. Pero nosotros en la facultad nos enseñaron términos absolutos y términos relativos. Yo empiezo en la primera parte y lo terminás aclarando vos.
¿Qué significa? El gobierno defiende el atraso tarifario en términos absolutos, diciendo, vos no podías pagar 20 pesos de tarifa. Pero a partir de ahí, el gobierno aumenta, pero sobre salarios terminó la ecuación yéndose al demonio, ¿no? Claro, lo que explicábamos antes, sobre tu salario, sobre todo cada vez que el salario es más bajo, ese porcentaje que pagás de tarifas cada vez es más alto, o sea, te come una parte cada vez más grande. Lo que te queda disponible para consumo, para otras necesidades que tengas en el día a día, cada vez es menos. Entonces ahí es donde empezás con dos alternativas, o a resignar y empezar a tener una menor calidad de vida, a niveles en algunos casos casi insostenibles, o a caer en la herramienta, algo que acá venimos advirtiendo, en la herramienta del crédito, y en muchos casos, al pertenecer a sectores de la informalidad laboral, tenés que caer en el crédito en instituciones no financieras. Si en los bancos las tasas son altísimas, si la tarjeta de crédito por refinanciar el saldo te cobra una tasa altísima, imagínate el prestamista de la esquina que tiene un local que no está dentro de la regulación del sistema financiero, hoy está cobrando tasas por arriba del 100% anual, y muchos hogares en Argentina tienen que caer en esa situación para poder sostener niveles de consumo básicos, dado el impacto en el bolsillo que tienen estas decisiones que toma el gobierno nacional. Esto no viene de Marte, de otro planeta, y ocurre porque ocurre. Son decisiones de política económica que toma el gobierno nacional. Instrumenta Aranguren y lo apoya el presidente de la Nación. Bueno, vamos a un pequeño corte, no te vayas, que ya empezamos en Economía 4D. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, seguimos acá en Economía 4D, presentando, arranco por mi izquierda, como corresponde. Tengo a Araceli Ferreira, diputada nacional del Peronismo para la Victoria de Corrientes. Sí, ¿qué tal? Correcto. Araceli, título. ¿Qué pasó que no se pudo debatir en diputados el tema de tarifas? Lo que hoy lo acaba de decir de nuevo el presidente Macri reunido con los radicales, Carrió, no hay marcha atrás con la política tarifaria. Estos son los montos y no se discute más. Nosotros lo que decíamos ayer en el Congreso, que hay proyectos de varios tipos, la gente, el usuario residencial, no puede aguantar más el tarifazo. Las pymes, a nosotros nos han traído boletas donde pagás más de servicio que toda la nómina de personal en blanco encima. Entonces es irracional seguir sosteniendo este tema. Y como ayer juntábamos números para poder sacar un despacho frenando los tarifazos, sea por reducción o sea por congelamiento, fue esa maniobra que todos vimos, levantándolo Lo van a tocar la semana que viene, creo que pasa a comisión, es una cuestión técnica. Vamos a poder acordarlo. Pero te digo lo que dijo Marcos Peña. Ustedes son unos demagogos. A ver, ¿qué responde? No, demagogo no es nada. Mirá, tengo acá una de las demagogia es pagar 3.300 pesos por tener un aire acondicionado, una heladera. No se puede. En realidad, lo que no están contando Marcos Peña y Macri es que se sigue subsidiando, solo que de modo indirecto. El año pasado tuvieron 19.000 millones de condonación de deuda a todas las empresas prestatarias de los servicios públicos. Están en presupuesto. Ese beneficio no lo tuvo ningún sector de la economía y mucho menos el universo pymes. El año anterior también otros subsidios. ¿Qué tipo de deuda condonaron? No me acuerdo, distintas deudas que podían tener con el Estado Nacional. Fue un paquete, aparte fue así. Entonces, siguen acumulando subsidios, no hay inversiones. De hecho, en Corrientes se cortó la luz más este año que en otros años. Yo he participado en las audiencias públicas y es una truchada, que eso también hay que decirle, porque en las audiencias públicas, fuera de broma, 4 fojas de A4
y te decían estimativamente te aplicamos el 21% en este rubro, 19% en el otro, 20 y pico. No hay ni detalle de gastos, de inversiones, proyectos, no hay nada. Es una vergüenza cómo se llegó a aplicar estos tarifazos. De hecho, las empresas no pidieron dolarización, eso fue un invento de Aranguren. Y esto se explica mucho en lo que ustedes hablaban también, el conflicto de interés, que no es conflicto de interés, de corrupción. Hay quien está ganando: Caputo, el testaferro y amigo de toda la vida del presidente; Midlin, que es el que se quedó con Yasilek cuando se armó el escándalo de que Macri estaba dándole a su propia empresa obras siendo presidente. Es todo un grupo, Lewis también, el grupo de amigos del presidente están ganando más de 1.000 millones de pesos por mes. Entonces, y por nada, porque no cumplen programas de inversión. Entonces me parece que o el Congreso reasume la facultad de hacer las audiencias públicas que sean transparentes, que sean claras, que nos presenten los planes de inversión, los balances como tienen que ser las empresas, o esto vamos a tener que dedicarnos a tener un miembro de la familia trabajando para pagar los tarifazos de Aranguren. El gobierno, Gustavo, se está amacando entre la presión social, ¿no? Y se está aferrando mucho a una cuestión complicada porque la presión social va emergiendo cada vez más fuerte, y la apretada que le están pegando los acreedores internacionales, que son los que prestan la plata al país, principalmente el Fondo Monetario Internacional, al cual peligrosamente Argentina se va acercando, que él exige seguir adelante con estas cuestiones. Esa es la ecuación compleja que estamos viviendo hoy. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de este tema. Sigo presentando un vuelco de página, ¿no es cierto? A los invitados que tenemos esta noche. De un tema que nos tenemos que, obviamente es un tema humano, hay que sensibilizarse, ¿sí? Y nos referimos ahora a Luis Tagliapietra. Muchas gracias por estar acá en el programa. Luis, aclarémoslo, es padre de uno de los tripulantes de el Ara San Juan. Ya Luis, por distintas razones, por la tragedia, es muy mediático, ¿no es cierto? Pero, a ver, hubo una interpelación esta semana, ¿sí? Al ministro Oscar Aguad. En tu red social vimos que has pedido la renuncia del ministro. Les prometió seguir buscando. Tuvo una situación incómoda en la interpelación con los familiares. A ver, ¿qué notaste vos? Impericia, ¿qué notaste? Improvisación, despreocupación por el tema, cambio de eje por el tema, porque con nosotros en otros programas hablamos de, por ejemplo, la interpelación que tuvo, cambiando de tema, ¿no? Pero la interpelación que tuvo Luis Caputo estuvo coacheado. Parece acá que Oscar Aguad no estuvo coacheado porque ustedes tuvieron, pues es que más o menos, ¿no? Ustedes tuvieron de alguna manera una interpelación bastante ácida con respecto a las promesas incumplidas. Claro, bueno, ante todo, gracias por invitarme. Claro, es como un poco de todo eso, lo que empiezo por el final. Le pido la renuncia humildemente, pero todos los familiares estamos pensando de la misma manera, porque la situación no se sostiene más. Pero no es que no se sostiene más porque hay una imposibilidad material de buscar a nuestros familiares y encontrarlos. Nosotros comprendemos la dificultad que eso implica. Lo que no podemos permitir es que haga lo que hizo el lunes, que yo cuando pude tomar la palabra se lo dije, es que nos mienta en la cara. Además de mentirnos en la cara, al día siguiente se nos rió en la cara. ¿Por qué se rió? Porque, digamos, necesitaríamos 4 programas para explicarte todo, pero en resumidas cuentas, él nos dijo a todos los familiares que iba a contratar de manera directa a una empresa privada para ya empezar a buscar el submarino, entendiendo lo que nosotros ya sabíamos y él también sabía desde hace 4 meses, porque los propios jefes de la Armada le dijeron que no teníamos capacidad técnica para la búsqueda que requiere esto. Pero más allá de la demora, que eso es motivo de otras cuestiones, él ahora dice, bueno, ya está el pliego para contratar ya una empresa privada. ¿Qué pasa? El día martes vemos el pliego, y el pliego implica que abre la recepción de ofertas recién el 26 de abril. Bien, primer pedaleo. Primer pedaleo. Después la deja abierta por 60 días. La ley dice que por lo menos son 40 días. Así que con 40 días ya alcanzaba, pero pone 60. ¿Esto qué significa? Que hasta que no se cumplan esos 60 días no se puede contratar, porque justamente es el plazo que requiere este decreto para
recibir las ofertas. Después de cerrado, que esto ya sería el día 26 de junio, todos los que tratan con contratos con el Estado dicen que por lo menos 30 días lleva la firma formal del contrato y después el tiempo que necesite la empresa para traer los equipos aquí. Lo Bien, que significa... fuera del aire también hay otro tema, o sea, lo que son las barreras que se hacen desde el punto de vista judicial. Hay otro tema que está relacionado con quienes pueden acreditarse. Claro. Y en definitiva ahí hay otro error, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Yo no lo califico de errores, porque esto no entra dentro de la materia del error. Esto es claramente una táctica que estamos viendo en el ministro, por eso el pedido de renuncia y además la denuncia penal que yo le hice hace 3 semanas, tiene que ver un poco con esto, o sea, es una táctica y una estrategia de dilación y entorpecimiento desde el día 1. Entonces, respecto a tu pregunta, el pliego habla de contratación nacional. ¿Qué significa? No hay ningún esto? proveedor. No hay ningún proveedor nacional capacitado para esta búsqueda. El pliego se basa en el decreto 1302, que pide que el oferente sea ya proveedor del Estado, cosa que no tenemos ninguno. Entonces, estas empresas internacionales, sea CIA o Ocean Infinity, la que fuera, tendría que hacer una de dos cosas, o constituirse como proveedor del Estado, lo que implica todo un sistema burocrático muy importante, o asociarse con algún proveedor del Estado nacional, lo que me salta una alarma que claramente implicaría algún tipo de negociado. Estamos hablando sin pelos en la lengua. Además, el Ministerio de Defensa a los proveedores del Estado le retiene un 14% del monto del contrato. ¿Quién se va a hacer cargo de ese costo? O sea, está todo hecho para que no se pueda cumplir con la promesa que nos hizo el presidente, tanto cuando estuvo en Mar del Plata, como cuando nos reunimos el 6 de febrero en La Rosada, como cuando abrió las sesiones ordinarias en el Congreso el 1 de marzo. Lo que nos cierra que si Aguad no renuncia por incompetente, tendría que renunciar por encubridor y por todas las cuestiones, por traidor a la patria, todo lo que las denuncias que yo le hice, más este descaro que cometió el día lunes. Uno entre muchísimos, porque estuvo hablando 10 horas, no era una interpelación, porque en realidad fue una invitación de la Comisión Bicameral de Investigación por el Ara San Juan para que exponga y justifique todo lo que hizo, y nosotros, los familiares, la convertimos en una interpelación. ¿Por qué? Porque nos cansamos, estamos cansados hace mucho. Entonces queremos a alguien que sea competente, pero fundamentalmente también que tenga ganas de hacer lo que tiene que hacer y que no nos mientan más. Clarísimo. Terrible. Vamos a un pequeño corte. Vamos a un corte, dale. Ahora seguimos con el resto de los invitados y ya interactuamos entre todos, con todo el living acá. Dale, vamos, ya venimos.